Buenas. Hola, ¿cómo va? Buenas. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? Hola, profe. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van? Bueno, hoy tenemos programado un tema nuevo. Espero que estén llegando lo mejor posible, ¿no? Con todos los temas que hemos estado viendo. Cuéntenme. ¿Se va entendiendo? ¿Hay dificultades? Hola, profe. Yo los voy entendiendo los temas, pero lo que me pasa es que cuando llegan las clases prácticas me cuesta bastante y como que, o sea, si no tuviera la clase no sabría cómo hacerlo a las prácticas. Y a veces me dificulta un poco el tema de que a veces vemos primero la práctica y después la teoría, entonces como que estoy ahí y no sé bien qué estamos haciendo. Y a mí me pasa lo mismo, profe. No, es como que no le puedo seguir el hilo. Bueno, tienen que en realidad por ahí porque se está dando los casos prácticos sin dar el suficiente soporte teórico, aunque puede haber ocurrido que alguna vez nos quedó porque hubo un feriado o algo sin dar la teoría, pero bueno, yo igual le subí material sobre la teoría. Podemos repasar o mirar un poco más algún tema que haya quedado con más dudas, porque evidentemente son un montón de temas. De todas maneras, el soporte de cada caso práctico tiene que estar. De alguna manera, inclusive esa es una forma de enseñar. Nosotros no estamos muy acostumbrados en nuestra facultad y en general en Argentina a trabajar con los casos, ¿no? O sea, tenemos el esquema de dar la teoría y después ver las aplicaciones prácticas, pero es un método pedagógico bastante utilizado en muchos lugares, el de arrancar por los casos, ¿sí? Y a partir de ver los casos y qué se va aplicando en cada uno de los casos, construir la teoría, ¿sí? O sea, uno arranca en la práctica y construye o desarrolla los conceptos teóricos a partir de los problemas prácticos. Es la metodología de los casos, digamos. Hay muchas universidades que enseñan de esa manera. Nosotros no estamos muy acostumbrados y tampoco es que lo estamos aplicando del todo bien, pero ni siquiera lo estamos, nos propusimos aplicar eso. Nos queda a veces medio descolgado el cronograma, entonces por ahí te arrancaste a ver un caso y bueno, como que te está faltando
quizás haber madurado, haber leído un poco más de la teoría. Pero lo que les pido es que le digan a nuestros ayudantes, a los ayudantes, que le den todo el soporte teórico junto con la solución del caso. O sea, que le den la explicación teórica que soporta el caso. Aunque sea redundante, yo también se los voy a decir, aunque yo ya les haya hablado de eso, no te importa. No. Y son un montón de temas, ¿viste? Así que te lo digan 2 o 3 veces, no. Es lo mínimo que hace falta, digamos. Cada una de estas cosas, para muchos, es nuevo, es completamente nuevo, son temas nuevos, con cierto grado de complejidad, así que no hay nada malo en insistir, pedir mayor explicación, repasar. Y tampoco hay que sentirse mal si no se entendió mucho, porque son cosas, muchos temas, muchos aspectos, y todas nuevas. Así que tampoco hay que desalentarse, digamos, si por ahí alguno queda medio descolgado en un tema. Lo mejor es, bueno, pedir que se aclare. Profe, ¿y los parciales van a ser más que nada teoría o va a ser un caso así, por así decirlo, largo como los que venimos haciendo? No son casos largos. Tenés ahí en la guía de preguntas teóricas, están, por ejemplo, cómo son las preguntas teóricas que tomamos. Y los problemas, bueno, los problemas se han asimilado a las preguntas teóricas en gran medida por la metodología que tenemos que utilizar. Si estamos en el aula, te damos un problema, vos tenés que hacer un montón de cuentas, se parece más a un ejercicio de la práctica. Pero con la forma que tenemos que tomar ahora por internet, casi la práctica se parece a la teoría, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que no hagan los casos prácticos, hay que hacerlo, ¿sí? Pero no es, si ustedes van y miran ahora un examen de los que tenemos subidos, no sé si no hemos subido el que tomamos el cuatrimestre pasado, pero todos los anteriores van a ver que hay preguntas teóricas, que esas son similares a las que están en la guía de preguntas teóricas, y son similares a las que estamos tomando por internet. Pero la parte práctica, por la metodología en que se hacen las evaluaciones con estos sistemas, no se puede hacer exactamente igual a que si lo hacemos presencial, ¿viste? Entonces tiende a ser una metodología parecida a la de las preguntas teóricas, donde elegís una opción, o tenés un espacio pequeño para responder, o es una palabra, bueno, ese tipo de cosas, y no hay un desarrollo numérico muy grande, ¿no? De poquitos números. Sí, o tenés entre 3 resultados o 4, tenés que elegir el correcto, que bueno, tenés que hacer la cuenta por afuera para elegir el correcto. Pero bueno, no tiene eso, ¿no? Igual vean los prácticos que nosotros tenemos, hay modelos de exámenes completos, digamos, que subidos en Facebook o subidos en alejandrogonzalez.com.ar y tengan esto que les acabo de comentar, ¿no? El examen con esta metodología virtual se parece más al teórico, se parece más al teórico. Y la guía de preguntas teóricas es importante también que la estudien. Profe, buenas tardes. A mí lo que pasa es que cuando me siento a hacer un ejercicio, no sé, por ahí a la clase la entiendo, pero después no lo puedo resolver solo. Por ahí le he mandado un mail a Gustavo para que me den respuesta, pero le quería preguntar si están los resueltos de su ejercicio, y por ahí en WhatsApp con los compañeros podemos ir resolviendo y sacándonos dudas, para no estar molestándolos continuamente. Sí, pedíselo nomás, sí, no hay ningún problema, él no va a tener problema en subirlo. Sí, no hay problema. Ellos por ahí nos van mandando los que dan en clase, pero después nos quedamos con la duda de los demás, porque hay varios que pueden ir resolviendo y practicando. Sí, bueno, algún otro... No más ejercicios, porque lo interesa acá es aprender.
Sí, por supuesto, pero sí, bueno, sí. no, está No, no, bien. no es por... Mirá, a veces el tema de dar los prácticos, las soluciones, es que por ahí a mí me gusta revisarlas, ¿viste? Entonces, por no dar cosas que pueden llegar a tener errores, esto en confianza les digo, ¿no? Entonces, a veces, como soy, digamos, bastante insistente en eso, bueno, a veces quiero revisar las soluciones y hace que por ahí eso demore que suba alguna cosa. Pero pídanlos, ¿eh? Y yo les voy a decir a los chicos que le preparen soluciones de otros casos y se los suban, si no hay ningún problema. Nosotros no ponemos todo a disposición, ¿eh? O sea, cuanto más casos hagan, tanto mejor. Nosotros queremos que ocurra eso, que ustedes resuelvan problemas, ¿sí? Sin duda. Bueno, profe. Inclusive Bueno, al revés, si gracias. quieren hacer alguno, supongan, hacen ustedes, resuelven uno y nos lo mandan para que nosotros lo revisemos, también lo revisamos, no hay inconveniente con eso. Bueno, yo por ahí tenía dudas de si puede por ahí tocar el tema, es la base de costeo, a veces no la puedo identificar. Me pasó ayer que haciendo un ejercicio, creo que 48, 49, de un hospital, toma días paciente, ¿cómo capto eso? La base de costeo, eso me dificulta. Sí, bueno, es una cuestión, Eso es principal. la base de costeo depende, o sea, encontrar la base de costeo es encontrar el costeo basado en las actividades en el driver que te representa la actividad, ¿viste? O sea, que muestra que hay actividad o no hay actividad, ¿sí? Es una cuestión técnica, física, o sea, son casi siempre medidas físicas, y van cambiando de actividad en actividad. Días paciente, por ejemplo, es algo muy habitual en los temas de salud, o camas por día sería, por ejemplo, una forma de expresarlo. Vieron cuando hablan, hay tantas camas, bueno, eso es una medida de capacidad, es una medida de nivel de actividad, y es un driver para generar costeos de actividades, ¿sí? Cada industria, cada servicio suele tener uno diferente, a veces son similares, pero bueno, pero tiene que adaptarse a las características de la actividad, ¿sí? Ser representativo de la actividad y ser un driver que se mueve cuando crece la actividad y no se mueve cuando la actividad no crece. Porque si no tiene nada que ver, no lo podrías usar, ¿sí? Entonces es un poquito, dicho en lenguaje muy coloquial, lo que uno tiene que mirar. No hay una respuesta única y probablemente a ustedes no le digamos que elegir la base de actividad, o va a ser muy fácil elegir la base de actividad. Tienen una grilla y se van a dar cuenta enseguida por la actividad de que se trata cuál es la base de actividad que tienen que considerar, o sea, que sea muy, muy intuitivo la solución. Bien, entonces busco la base principal, la actividad principal de la empresa y que le genere monetariamente, ¿no? Eso es lo principal que busco. Que genere actividad. Después calculo las unidades. Sí, la base de actividad es una medida física que representa, en costeo basado en las actividades, que existe, que se da, que se realiza la actividad, ¿sí? No es un tema de plata, después se transforma en plata porque estamos calculando costos, ¿sí? Entonces vos decís, tengo tantos costos para hacer un conjunto de actividades cuyo driver es ¿viste? Bueno, días de internación o capacidad diaria de internación en una clínica. Los más simples son horas máquina y horas de mano de obra. Esos siempre son los más sencillos, que se utilizan, Mano de obra. Que se utilizan en costeo predeterminado. Bien. Y en costeo basado en las actividades. O sea, bueno, ahí es entender, o sea, horas máquina, ¿cuántas van a decir? Bueno, la cantidad de horas que pueden funcionar las máquinas en determinado sector o determinado
determinada área o determinado centro de costos o determinado departamento. Si tomo obras hombres, bueno, ¿cuánto tiempo van a trabajar los empleados que están afectados a operaciones en ese sector, en ese centro de costos, en ese departamento? Ahí es más fácil de darse cuenta, digamos, de cómo sale la medida, porque pones en el numerador los costos, en el denominador esta medida de capacidad o de actividad, esta base de actividad, y te da una tasa. Calcula la tasa y después la tasa se aplica. En costeo basado en las actividades hay más bases de actividad porque estás tomando muchas actividades, distintos tipos de actividades, es un conjunto más amplio, ¿sí? Más abierto, no hay que elegir entre 2 horas hombre u horas máquina, tenemos un montón más que, bueno, que representan lo que son las diferentes actividades que se dan en una industria o en una actividad de servicios. Un poco más complicado, ¿sí? Hay como niveles, pero en los problemas que van a ustedes tener que resolver, va a ser bastante fácil encontrarlas, ¿sí? Va a ser bastante intuitivo cuál es la que tienen que elegir, la que es más representativa, porque se va a ver claramente que es la más representativa, no es algo que no tiene nada que ver. Bueno, gracias, profe, gracias. No, por favor, igual vamos a hacer un poco más de... Antes del primer examen creo que hay 1 o 2 reuniones de repaso, así que podemos repasar estas cosas, ¿no? Como les decía, todos estos temas requieren bastante ejercitación, bastante maduración, pero bueno, no hay que desalentarse si cuesta un poco, porque es lógico que cueste, es totalmente lógico que cueste. ¿Sí? Se enfrentan a cosas nuevas. Entonces, y hoy tenemos otra cosa, otro tema nuevo, un tema amplísimo. Hoy va a ser más fácil de entender, el lunes que viene va a ser más complicado. Bueno, miren el ánimo que les estoy dando. Que es toda la temática de presupuesto. Nosotros, ustedes presupuesto lo van a ver también en administración financiera. No sé si, creo que no, ninguno de ustedes debe haber hecho administración financiera. Yo ya hice. Sí, Sí, ya yo también. Ah, sí, me habían dicho el primer día que cursando. varios hicieron. Sí, tenés razón. ¿Cuánto? A ver, bueno. Cuéntenme, ¿y vieron presupuesto? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, tienen un hándicap a su favor ahí. ¿Qué recuerdan? Y hay que repasar. Activo, pasivo, patrimonio neto. Yo la estoy haciendo ahora y estamos viendo presupuesto financiero, presupuesto económico, que divide lo devengado y lo percibido. Y bueno, después lo de activo, pasivo, patrimonio neto, etcétera, etcétera. Bueno, ahí matás 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque te damos algo acá y lo estás viendo en la administración financiera. Nosotros podríamos decir, es redundancia, ¿no? ¿Por qué ver un tema en una materia y después verlo en otra? Justo a vos se te dio que simultáneamente, generalmente, poco probable que eso ocurra, generalmente lo usual, digamos, es que lo ven primero acá y después lo ven en administración financiera. De todas maneras, no me parece mal a veces que haya alguna redundancia, especialmente cuando se trata de temas muy importantes, ¿no? Que hay que conocerlos, y no está mal que se vean en una ocasión y después se vean en otra. El caso de simultáneo es más raro,
pero está bien. Así que les pido que los que lo están haciendo ahora, viéndolo ahora, o que los han visto antes, o los que trabajan en presupuesto, control presupuestario, elaboración de presupuesto, control de presupuestario, esto último es más común que lo primero, nos hagan sus aportes, participen, hagan comentarios, porque eso va a ser de utilidad para todos. Esta es una técnica, casi es una obviedad decirlo, ¿no? Que se usa muchísimo, muchísimas empresas se hacen presupuestos, se controla el presupuesto. Ustedes esto ya lo deben estar, lo deben estar viviendo, quizás en alguna... Se está cortando un poco. ¿Sí? Bueno, a ver qué pasó. Repito de nuevo. Sí, acá me están escribiendo. Bueno, voy de nuevo con esto. Lo que les decía es que presupuesto, técnica de presupuestación y control de gestión presupuestaria es una técnica de management usada enormemente, muy utilizada, muy empleada. Hay millones de empresas en el mundo que hacen presupuesto y control presupuestario. Así que es algo que ustedes vean con nosotros el tema y que lo vean también en la administración financiera, probablemente en la administración financiera con algún grado de complejidad mayor, porque es muy probable que ustedes, si no tienen que hacer presupuesto, control presupuestario, que es un área bastante específica y chica dentro de las organizaciones, sí van a tener que convivir con los presupuestos y con el control presupuestario. Porque como se hace en muchísimas empresas, vayan al área comercial, vayan al área de producción, vayan al área de administración, tal vez no hacen el presupuesto completo, pero participan en alguna parte de su elaboración y sí, muy probablemente vayan a ser evaluados de acuerdo a cómo se está cumpliendo ese presupuesto. Así que aún los que se dedican a recursos humanos, es bueno que sepan, tengan idea de cómo es la elaboración del presupuesto y cómo es la gestión presupuestaria. Dije recursos humanos por señalar a quizás algo que es lo más alejado, ¿no? Lo más humanístico y lo menos matemático, cuantitativo, digamos, contable, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que, de ahí la importancia. ¿Esto llegó a oírse? Perfecto. Sí. Entonces vamos a tratar de, con la ayuda de los que están viendo el tema en administración financiera, vamos a tratar de ir presentando el tema para todos los demás. Entonces yo les armé esto, que es una comparación entre los estados contables, algunos de los estados que conforman los estados contables, los balances que hacen las empresas, y los presupuestos, o sea, los componentes que existen en los presupuestos. Es una forma sencilla de aproximarnos al tema, pero es importante que ustedes esto lo tengan claro. Entonces, ¿qué hay en un balance? Un balance de una empresa, ¿sí? Un balance de la empresa ustedes tienen el estado de situación patrimonial o balance general, ¿sí? Donde hay activo, pasivo y patrimonio neto. Tienen un estado de resultados, donde hay cuentas de resultado positivo, cuentas de resultado negativo y un resultado final. Después tienen un estado de evolución del patrimonio neto, pero tómenlo como si fuera una parte de esto, de situación patrimonial. Y hay otro que es un estado de flujo de efectivo o de origen y aplicación de fondos, ¿sí? Donde hay ingresos y egresos, ¿sí? Y una variación de la disponibilidad entre el periodo inicial y el periodo final.
Eso, el balance de cualquier empresa, más otras cosas, pero eso lo tiene seguro el balance de cualquier empresa. Mostrando lo que pasó. El balance del año pasado muestra, bueno, por ejemplo, agarramos el balance de una empresa del 31 de diciembre de 2019, supongamos. Entonces, ¿qué vamos a ver? La situación patrimonial de esa empresa del 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados, que seguramente será todo el año, ¿sí? Durante todo el año 2019, qué cuentas de resultado positivo hubo y qué cuentas de resultado negativo existieron, y un flujo de efectivo que representa cuánto entró y cuánto se pagó durante el año 2019. Bueno, eso es la contabilidad, la parte de lo que ocurrió. Cuando nosotros trabajamos en presupuesto, estamos mirando, pensando en tratar de ver hacia adelante y tratar de establecer hoy cómo va a ser lo que está por venir, lo proyectado, lo presupuestado. Generalmente estos presupuestos se hacen en forma anual, excepto el presupuesto de inversiones que suele hacerse por 3 años o 5 años. Es un poco más largo lo que pensamos invertir. Pero bueno, lo que en principio vamos a trabajar es esto, de características anuales, y entonces el equivalente en presupuesto del estado de resultados es el presupuesto económico. Porque si ustedes lo piensan, este presupuesto económico es cómo pienso que van a ser mis resultados en el periodo que estoy proyectando. Supongamos que me pongo a hacer hoy el presupuesto del 2021, entonces yo digo, bueno, ¿cuánto voy a tener de ventas en el 2021? ¿Cuánto voy a tener de costos de ventas en ese año? ¿Cuáles serán mis gastos de comercialización, etcétera? En definitiva, armo como un estado de resultados hacia adelante. Ese es el presupuesto económico. También voy a armar un estado de situación patrimonial proyectado. Es decir, si estoy haciendo un presupuesto de un año, yo puedo decir, bueno, ¿cómo va a ir cambiando mi situación patrimonial, mis activos, pasivos y patrimonio neto a lo largo del año para llegar a la situación patrimonial proyectada al final del año que estoy proyectando? Ustedes pueden fraccionar esto, les hablo en un año porque suele hacerse en un año, pero pueden ser, no sé, fracciones temporales más chicas, que a veces ocurre, se hace el presupuesto de un año y se fragmenta en partes más chiquitas, mes a mes, porque eso facilita el control presupuestario. Y después tienen acá el cash flow o presupuesto financiero. Estos son los movimientos de fondos, lo que ingresa y lo que sale. Por ahí alguien de ustedes dijo el devengado y lo percibido. Bueno, el económico va por lo devengado, el cash flow o presupuesto financiero va por lo percibido, en lo que entra y lo que sale. Hay otras diferencias, pero esa es una importante. Entonces, en el cash flow voy a planificar, prever, proyectar, tanto de los clientes me pagarán tanto de las cuentas que me deben, le voy a cobrar tanto a los clientes, le voy a pagar tanto a los proveedores, voy a tomar un préstamo, voy a cancelar una deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y el presupuesto de inversiones, como le dije, bueno, es lo que preveo invertir. Bueno, el año que viene voy a renovar una parte de mi equipo, al otro año otra parte, y voy a vender lo que ya dejé de usar, etcétera. Ese es el presupuesto de inversiones. Generalmente son en activo fijo, bueno, o algún intangible en el cual estoy invirtiendo. Entonces esto, dicho muy rápidamente, es un poco el esquema. Les hablaba de lo temporal, de un año, 3 años. Bueno, presupuesto económico suele hacerse por un año, abierto en meses, para poder controlar el desempeño mes a mes. En el caso del cash flow, a veces armar cash flow
se suele requerir con fracciones temporales más chicas. Los requerimientos financieros suelen ser más exigentes, más rigurosos en cuanto a lo temporal que quizás lo económico. ¿Por qué? Porque si yo tengo una situación financiera más o menos ajustada, digamos, probablemente tenga que armar cash flow, ¿sí?, con frecuencias temporales más chicas. Tenga que armar un cash flow semanal, hay quienes hasta lo arman diario, ¿sí?, porque están muy apretados, muy ajustados, porque si no, no se puede gestionar las finanzas. Si estoy tranquilo desde el punto de vista financiero, lo puedo hacer mensual también, pero con frecuencia el cash flow tiene aperturas, fracciones temporales más chicas por este tema de cómo se van manejando las finanzas y las exigencias de cumplir con los compromisos. Y como les dije, la inversión es a más de un año, ¿sí?, habitualmente, 3 o 5 años. Así que esos son los alcances, ¿sí? El presupuesto entonces es una herramienta de management para tratar de anticipar lo que va a ocurrir o lo que queremos que ocurra. Bueno, en el ciclo de... Esto está dicho de forma muy, muy sencilla, ¿no?, muy simplificada. Solemos decir que la metodología de elaboración presupuestaria empieza con la realización de un presupuesto de ventas, ¿sí? Sería, el presupuesto de ventas es la primera línea del presupuesto económico, ¿sí? Es cuánto pienso vender, ¿sí? No es un tema menor esto, porque, bueno, requiere un trabajo para las áreas comerciales y también después para toda la organización. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un presupuesto de ventas, tengo que pensar de dónde saco lo que voy a vender. Entonces, si estoy en una industria, hago un presupuesto de ventas y tengo que hacer un presupuesto de producción, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo en la gestión de la elaboración presupuestaria se empiezan a interrelacionar distintas áreas. El área comercial trabajará sobre el tema de las ventas y lo va a tener que hacer coordinando las proyecciones con los de producción, ¿sí? Porque, digamos, si ventas dice yo pienso vender 1.000.000 de unidades y no hay manera de producir ese 1.000.000 de unidades, no voy a poder proyectar vender 1.000.000 de unidades. Entonces tiene que estar coordinado con producción. La parte de producción implica tener un presupuesto de compras, esto es abastecimientos de insumos o de partes de terceros, de mano de obra, ¿sí?, del trabajo que tengo dentro de la organización, y el presupuesto de los costos indirectos operativos o de fabricación. ¿Ven? Perdón, profe, ¿eso sería lo que abarca el presupuesto de producción? Dentro del presupuesto de producción voy a tener que contemplar esto, exactamente. Gracias. De nada. ¿Ven cómo esto sigue la estructura, ¿sí?, de costos que hemos visto? Los 3 componentes del costo están acá, y vean cómo acá está puesto lo que sería un cuadro de resultados, ¿no? Es el presupuesto económico. Las ventas, supongamos acá los costos de las ventas, que es producción. Recuerden, puedo producir para vender o para stock, ¿sí? Los costos de administración, los costos comerciales, los costos financieros. Bueno, habría que... Y tiene la estructura del estado de resultado, profe. Esta es la estructura del estado de resultado, exactamente. Exactamente. El presupuesto económico reproduce la estructura del estado de resultado. Acá les decía que están los 3 componentes del costo, ¿eh?, en la parte de producción. Bueno, y todo esto a su vez tiene que cerrar con la parte financiera, o sea, el cash flow, porque esas ventas generarán recursos que se cobrarán en algún momento. La producción va a demandar recursos financieros, ¿sí?, que muchas veces hay que ponerlos en forma anticipada, o sea, antes de recibir
el producido de la venta. Supongamos que estamos en una actividad de producción, bueno, compro la materia, tal vez le puedo diferir un poco al proveedor, pero bueno, supongamos que le pago al proveedor, le tengo que pagar al personal, en general ahí ya no se puede diferir mucho, ¿sí? Y después los costos de fabricación, algunos se pagan y otros no, después lo vamos a conversar. Pero vean ustedes que acá, en general, para producir, primero hay que poner plata y después se vende y se consigue la plata, ¿sí? O sea, el ciclo del negocio suele ser demandante de recursos financieros. Entonces todo esto va a impactar en el cash flow, en cómo armamos el cash flow. Bueno, ven cómo hay una coordinación importante en esto, ¿eh? En ventas trabajará mucho el área comercial, en producción el área de operaciones, en la parte del cash flow y de los recursos financieros el área de administración y finanzas. O sea, la elaboración presupuestaria tiene como un aspecto positivo el que permite coordinar entre sectores, coordinar las proyecciones de los distintos sectores. Bueno, también se suelen hacer presupuestos de investigación y desarrollo, de publicidad y promoción. Pero no es esto solo lo que influye en la elaboración del presupuesto. Estos serían factores controlables internos dentro de la organización, porque en la elaboración de un presupuesto también hay factores que no controlamos, que son externos, ¿sí? No controlables, son factores externos, exógenos podríamos decir, como les gusta decir a los economistas, ¿eh? No los controlamos nosotros, pero influyen, ¿sí?, en la parte económica y en la parte financiera de nuestra empresa, porque estamos enfocándolo esto para una empresa. Podría ser una entidad sin fines de lucro también, no es estatal, el presupuesto del Estado es distinto. Después hacemos algún comentario, no lo quiero marear. Este es un presupuesto que se utiliza en organizaciones empresarias o sin fines de lucro que tienen una forma similar de hacer el presupuesto. Podría ser una empresa estatal, pero no es lo del sector público de los ministerios, digamos. Una empresa estatal puede hacer un presupuesto con esta misma metodología. Entonces, les decía, hay temas controlables que son propios de la gestión. O sea, los de ventas piensan esforzarse más y vender un 10% más el año que viene. Se espera que los precios fluctúen un cierto porcentaje por cuestiones propias de la organización. Pero va a haber influencia también de factores que no son controlables. Dentro de estos factores no controlables hay algunos que yo les llamo de tipo macroeconómico, que son del contexto, ¿sí? Bueno, mi empresa seguramente no puede influir sobre la inflación que va a haber el año próximo, ni sobre el tipo de cambio, ni el PBI, ¿sí?, que va a haber el año siguiente, ni la tasa de interés. Entonces estos son factores no controlables, ¿sí?, que tienen un impacto fuertísimo en el presupuesto. O sea, tengo que tratar de no equivocarme, digamos, con esto, al contemplar. Estos temas macroeconómicos, y después también tenemos algunos temas que no controlamos, ¿sí?, pero que son propios del mercado donde actuamos, porque nosotros tal vez no tenemos una posición de liderazgo en el mercado como para que nuestra decisión valga por sí misma, sino que estamos sometidos a factores que no controlamos, lo que hacen nuestros competidores, digamos, que haya más o menos oferta, no lo manejamos nosotros, a veces podemos quizás influir un poquito sobre el precio, pero muy poco, en general, especialmente en empresas pequeñas, no influyen sobre el precio. Es decir, hay factores que nosotros no controlamos en ese punto, ¿no?, más micro, ¿sí?, porque hacen al mercado donde nos estamos desempeñando. Entonces, algunos no controlables, que son generales, son macroeconómicos, inflación, dólar, crecimiento, tasa de interés, ¿sí?, y después lo que es no controlable, pero que se relaciona con el mercado donde actuamos. Entonces,
todo esto hay que, digamos, manejarlo y tratar de armar un presupuesto que sea con estas pautas que nosotros estamos analizando. Tarea que no es nada simple. Digamos un par de cosas más en relación con esto. Hoy por hoy existe la posibilidad de usar la técnica de presupuesto flexible. ¿Qué quiere decir presupuesto flexible? Quiere decir que el presupuesto no es rígido, el que yo apruebo en diciembre para todo el año siguiente, sino que tengo la posibilidad de tener un presupuesto que va cambiando siempre con 12 meses por delante. Se lo voy cambiando, por eso es flexible. Lo voy cambiando, supongamos, revisando cada 2 meses, supongamos, ¿sí? Y lo proyecto para los 12 meses siguientes. Esto, ¿por qué ahora se puede hacer y antes era más complicado? Bueno, porque ahora hay herramientas de procesamiento de la información mucho más ágiles y más baratas que me permiten hacer esto, o sea, poder ir reformulando el presupuesto a medida que van sucediendo las cosas, y siempre lo tengo puesto para adelante. Este es un aspecto. Les señalé las cuestiones de coordinación, y quiero decirles también acá que en cuanto lo vamos a profundizar, ¿no? Pero en cuanto al tema de, digamos, qué controlamos con el presupuesto, bueno, podemos controlar muchas cosas, pero, digamos, en tren de encontrar 2 desvíos importantes, ¿sí? Esas variaciones que veíamos nosotros, costos indirectos de las operaciones. Bueno, en presupuesto por lo menos podemos encontrar 2 variaciones importantes. Uno, errores de estimación presupuestaria, donde lo que más frecuentemente se da es que nos equivocamos en algunas estimaciones macroeconómicas. Entonces eso nos impacta en el presupuesto. Nos equivocamos en cuánto va a ser la inflación, por ejemplo, cuánto va a ser el tipo de cambio. Eso tiene un impacto sobre quien elabora el presupuesto, que tiene que corregir y tratar de hacer estimaciones mejores a futuro. Pero el presupuesto también sirve para hacer un control de gestión, de desenvolvimiento, de los logros que han alcanzado cada uno de los sectores, porque en el presupuesto nos ponemos algunas metas. O sea, bueno, quiero lograr un 10% más de producción. Bueno, después no lo consigo, y esto puede haber sido porque la gente de operaciones falló, no pudo cumplir, tuvo muchos problemas técnicos y no lo pudo alcanzar. Entonces ahí ya hay un control que se relaciona con la gestión, ¿sí? Otros controles relacionados con la gestión. Bueno, cierto sector tenía asignado una partida presupuestaria para algunos gastos y gastó de más, ¿sí? Se excedió en el gasto. Bueno, esto puede ser consecuencia de que no hubo un desempeño adecuado en el manejo de los recursos disponibles y se excedió el gasto de lo que estaba previsto. Entonces ven cómo ya hay 2 cuestiones, uno de estimación y otro de gestión, ¿sí? Puede haber muchas más, pero el presupuesto se utiliza casi siempre al menos para controlar esos 2 aspectos. O sea, cuando se mira el resultado obtenido y se lo compara con los valores presupuestados, se tratan de encontrar varias explicaciones. Bueno, 2 muy importantes son en qué se falló en cuanto a estimaciones y en qué se falló porque la gestión no tuvo la eficiencia o la efectividad esperada. ¿Lo ven? Esto está explicado con más detalle en el libro, todo el ciclo de presupuestación, cómo se va conformando el presupuesto. Yo acá les tengo un pequeño ejemplo, que si bien es pequeño caso, ¿no? Para tratar de aprender a partir de un caso. Si bien es pequeño, ya por sí mismo tiene bastante complejidad. Así que vamos a tratar de verlo. Si no tienen
Si quieren, háganme alguna pregunta, si no, nos vamos a meter a ver este pequeño ejemplo que nos va a enseñar algunas cosas más. No tienen preguntas. Bueno, miren, acá hay listadas una serie de pautas para la proyección, son 12, y la técnica que se ha utilizado acá es muy contable, ¿sí? Nosotros, fíjense ustedes, armamos, acá tenemos activo, tenemos pasivo, patrimonio neto, resultados, bueno, y acá variación de la cuenta de mercadería también, bien contable. Y el método que hemos utilizado es siempre, para cada pauta presupuestaria, reflejar el impacto contable que tiene. Por eso van a encontrar, como esto de contabilidad, y les dije que hay partida doble, y siempre todo tiene dos posiciones, digamos, debe y el haber. Para cada pauta van a ver una anotación en positivo y otra en negativo, porque vamos a aplicar esto de que activo menos pasivo menos patrimonio neto igual a 0. Entonces, las partidas que se acreditan las vamos a poner con signo negativo, con menos, y las que se debitan con signo positivo, porque nos es más fácil para utilizar, para hacer este desarrollo, hacerlo de esa manera, si no es más complicado. Así es más simple. Pero vean que todo lo que consignamos acá va a tener siempre un 0 como suma algebraica, porque lo que está debitado va a estar sumado y lo que está acreditado va a estar restado. Hacemos bien contable, de paso nos permite repasar algunos conceptos contables. Esta es la situación patrimonial en el momento 0, ¿sí? A partir del cual estoy proyectando. Vean que tenemos disponibilidades, cuentas a cobrar, deudores por venta, lo que nos van a pagar los clientes, mercaderías, es nuestro stock, bienes de uso, nuestro activo fijo, total del activo. Proveedores, como tiene saldo acreedor, está puesto con menos. Lo que le debemos a los proveedores, no debemos nada de deuda fiscal, debemos a los bancos 800, total de pasivo 1200, tenemos un capital, esto es patrimonio neto ya, capital de 700, y resultados no asignados, que son ganancias que se han acumulado y todavía no se distribuyeron, por 300. Como son saldos acreedores, están con menos. Suman 1000, y 1000 de patrimonio neto más 1200 de pasivo da 2200. ¿Ven? Es 0, ¿no? El activo menos pasivo menos patrimonio neto igual a 0. Entonces da 0. Y acá, como es la situación patrimonial inicial, no hay nada en el resultado, está vacío. Lo vamos a ir llenando. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué pautas presupuestarias hemos incluido? Hay 12, dije, ¿no? ¿Ven? Alguna es los créditos que están en el momento 0 los pienso cobrar durante el periodo, pienso pagar la deuda a los proveedores, pienso hacer ventas, una parte de las ventas las voy a cobrar y otra parte no, pienso comprar mercadería, pagar una parte sí y otra va a quedar pendiente, estimo que estos serán los costos, esta es la amortización o la depreciación del activo fijo, de los bienes de uso, un pago de deuda que pienso hacer, un pago de intereses por esa deuda, el IVA, que se va a pagar en el periodo, y un dividendo que pienso pagarle a los accionistas. Bueno, son 12, son simples, pero ya nos van a complicar bastante. Así que esta hora que nos queda vamos a tratar de ver esto, y ver cómo juega cada una de estas. Bueno, ven lo que les digo, lo que puse acá es lo que les estoy diciendo. Se parte de una situación patrimonial al momento 0 y se van cargando las operaciones proyectadas. Se llega a una situación patrimonial proyectada, vamos a tener un presupuesto económico y vamos a tener cash flow también.
acá puse para acordarme, si no lo digo, háganme acordar, que hablemos del impacto de amortizaciones, del IVA y del pago de dividendos. O sea, qué peculiaridades tienen estos ítems. Entonces, dicho esto, vamos a tratar de empezar uno por uno. Esta metodología no necesariamente es la que van a ver en los ejercicios prácticos. En los ejercicios prácticos va a ser más simple. Van a armar el presupuesto económico y a partir del presupuesto económico el cash flow y después, con suerte, si logran hacerlo todo prolijo y bien, la situación patrimonial proyectada. Esto lo planteo así muy contable para que vean ustedes la raíz contable que tiene esto. Entonces, cada pauta de proyección es como si fuera un asiento. Está armado así esto. Entonces, ven, te dice, se cobrarán créditos en el periodo. ¿Qué quiere decir esto? Las cuentas a cobrar que tenemos en el momento cero, nosotros pensamos que se las vamos a cobrar a nuestros clientes en el periodo que estamos proyectando. Bueno, ¿cuánto es lo que hay a cobrar acá? Hay 250. Entonces, ¿qué quiere decir con esta pauta 1? Que yo voy a cobrar los 250, o sea, no voy a tener crédito por 250, por eso lo estoy restando. Resta acá 250, voy a tener menos crédito y más disponibilidad, porque le pienso cobrar a los clientes. ¿Ven? 250 en un lado, suma, en otro resta, balancea. Así volqué esta estimación presupuestaria, que es cobrar lo que está pendiente de cobrar. Si en algún momento algo no se entiende, me dicen. Entonces, esta es la 1. Si quieren, vamos pintando lo que vamos haciendo. Así ya sabemos que esto lo tenemos. 1. Estimación 1. Bueno, veamos qué nos dice la 2. Dice, voy a pagarle a la deuda con los proveedores durante el periodo proyectado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que acá los proveedores habían menos 400, se le debían 400, le vamos a pagar en el periodo que estamos proyectando. Eso va a significar que acá se debita, ¿sí? O sea, para que quede en cero esa deuda con proveedores, y en caja me va a restar 400, porque voy a tener caja o banco, disponibilidad. Voy a tener que pagar esos 400. ¿Sí? Entonces, ahí llenamos la pauta 2. Vamos a ver la pauta 3. Proyecto ventas por 1000 más IVA. Acá estamos metiendo el temita del IVA. Bueno, porque podríamos hacer un presupuesto sin IVA, digamos. Puede haber algún lugar en el mundo donde no hay IVA, pero en general hay. ¿Sí? Entonces, mejor entender, digamos, cómo funciona esto ya, ahora mismo, ¿no? El IVA que hemos tomado acá es la tasa general que hay en Argentina. En Argentina hay varias tasas, pero la tasa general es 21%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo pienso, ¿cómo sería esto? Digo, voy a vender 1000 pesos, ¿sí? Pero si yo le hago una factura a mis clientes por 1000 pesos, tengo que poner el IVA, el 21 son 210. Entonces mi factura será productos o servicios 1000, IVA, se llama débito fiscal, 210, total 1210. ¿Qué me va a pagar el cliente? $1.210. Exactamente. ¿Qué es resultado positivo para mí? De esos 1210. A vos te entran 1000 y los 210 lo mandás a impuestos. Perfecto. Yo al cliente le voy a cobrar 1210, 1000 son mis ventas y 210 es la plata del gobierno, ¿sí? Que se la tengo que dar al gobierno, no es mía. Y vos tenés disponible 1000. ¿Cómo?
que el que vende tiene disponible 1000, nada más. Recibís 1210, ¿no? Claro. Te va a entrar 1210, ¿sí? Después 1000 va a ser tuyo, digamos, y 210 Claro. para pagarle al gobierno, tal vez se lo tuviste que pagar adelantado, en fin, pero no es tuyo, no es una venta, no es un resultado positivo el IVA que hay en una factura de venta. Entonces veamos cómo está volcado este punto 3, ¿no? Bueno, a ver, miren, acá está. ¿Ven? Esto es el pie de factura. Empezamos de abajo hacia arriba, 1210. Los clientes nos van a tener que pagar 1210, por eso el asiento sería debité 1210 cuentas a cobrar. O sea, cuentas a cobrar 1210. Lo que voy a acreditar va a ser 1000, ven acá, 1000 en ventas, ya en resultado positivo, que es lo mío, ¿sí? Y en deudas fiscales, porque se la debo al gobierno, 210. Entonces ahí ya balancea. El asiento contable para atrás, o de alguna manera el asiento de proyección en el presupuesto, serían deudores por ventas, o cuentas a cobrar 1210, IVA, débito fiscal, que es lo que se le debe al gobierno, hay que darle al gobierno 210, ventas 1000. Así volqué esta pauta 3. Bueno, sigamos avanzando. La 4 te dice que de esas ventas proyecto cobrar el 50% en el periodo y 50% me va a quedar pendiente. ¿Y qué querrá decir esto? Entonces, ¿cuánto es lo que voy a cobrar? Profe, Sí. está preguntando algo en el chat. Ahí se cobra 605 pesos, ¿puede ser? Sí. Bueno, acá ustedes mismos en el chat se van contestando, ¿no? Porque 1000 es ventas, no es el costo de ventas, es la venta. Costo de venta es otra cosa. Ustedes siempre tengan presente que una factura tiene, si hay impuesto al valor agregado en ese lugar, como ocurre en Argentina, y somos responsables que pagamos IVA, porque si somos monotributo no. Entonces, si uno es contribuyente de IVA y hace una factura, una parte es venta y otra parte es del gobierno, es el IVA. Por eso, ventas es 1000, 210 es el IVA, que es del gobierno, y el total es 1210. Nosotros le cobramos al cliente 1210, pero no es todo nuestro. Nosotros tenemos la plata, pero una parte es del gobierno y otra parte es nuestra. Por eso, lo que es ganancia o resultado positivo es 1000, pero los 210 no, es una deuda con el gobierno si le cobramos primero al cliente, ¿no? Si no logramos hacer eso, tendremos que pagar al gobierno y después cobrarle al cliente, porque va por la factura. Así que en la factura hay una parte que es nuestra, que es venta, y otra parte que es del gobierno, que es el IVA, y así se llega al total. ¿Sí? Es por eso que es 1000, o sea, el asiento de acá es deudores, 10, ventas, supongamos esto es el haber, 1000, IVA débito fiscal, 210. ¿Bien? Bueno, esto está reflejado abajo, 1210 lo puse con signo positivo, 1000 y 210 con signo negativo. Entonces, y el punto 4 relacionado con esto es que cobramos el 50%. Pero, ¿qué cobramos? ¿De dónde cobramos? De acá. O sea que a los clientes, le pensamos cobrar el 50% de esto. Le vamos a cobrar
1210, donde hay una parte que es venta y otra parte que es IVA, pero el cliente ya nos paga el pie de factura. Entonces el punto 4 es 605 que tengo que tomar. Ven acá, disminuye lo de cuentas a cobrar, porque nos están pagando y nos va a entrar 605 en caja, en disponibilidad. El punto 5 nos dice que nosotros proyectamos comprar mercaderías. Las mercaderías que vamos a comprar tienen IVA porque el proveedor nos factura con IVA. Entonces nos dice que son 500 más IVA. Supongamos que estamos igual con la tasa del 21%, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo sería acá la cuestión contable? Serían mercaderías. ¿Cuánto? Por 605 pesos. No. No, perdón, por 500. Por 500. IVA se llama crédito fiscal, ¿sí? ¿Qué es? Es un IVA que, así como nosotros le cobrábamos a nuestros clientes para darle al gobierno, nuestros proveedores nos cobran a nosotros, que nosotros somos el cliente, el proveedor, para darle al gobierno, pero nosotros lo tomamos como un crédito fiscal. Entonces, acá va a ser 105 y al proveedor le vamos a pagar 605. Esta es la estructura de este asiento proyectado, digamos, que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo lo traslado este punto 5? Acá. Punto 5, tenemos mercaderías 500, ¿ven? Está debitado. El crédito fiscal lo pongo dentro de deudas fiscales, ¿no? Uno es crédito y otro es débito. Y a proveedores, acá, arriba, 605, ¿ven? Y balanceo. Puse 500 más activo, 105 es menos deuda, que es como si fuera más activo, y más deuda, que está puesto en negativo, porque es acreditado lo que le debo a los proveedores. ¿Ven? Entonces tengo una mercadería, tengo un crédito fiscal y una deuda con mis proveedores de 605. Pero claro, acá la pauta 6 me dice, bueno, pienso pagar el 50% en el periodo y el 50% va a quedar restante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, de los 605, yo pienso pagarles la mitad y la otra mitad me va a quedar sin pagar al final del periodo proyectado. Entonces, ¿qué quiere decir pagar? Bueno, acá sumo, esta es la mitad de 605, está con signo más porque disminuye un pasivo, y me sale plata, me va a salir plata por 302,50. ¿Ven? Ahí está volcada esta pauta de la proyección. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta acá, a las 6 estamos. Vamos a las 7. La 7 dice, el costo de la venta será el 60% de la venta. Esto está súper simplificado. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cuánto va a ser mi costo de ventas? ¿600? 600, ¿no? Yo decía que la venta proyectada es 1000, acá digo, bueno, el costo va a ser 60%, 600. ¿Y cómo lo tendré que reflejar acá? Acá estoy restando mercadería. ¿Y dónde tendré que sumar? En costo de venta, ¿ven? No la tengo más. O sea, tenía 600 pesos de mercadería, no la voy a tener más porque la voy a vender, es el costo de lo que vendí, que pienso vender, que estoy proyectando vender,
va a costo de venta. Ocho. La amortización de bienes de uso va a ser de 200. ¿Qué significa esto? Que yo voy a depreciar mis bienes de uso en 200 pesos, que es lo que estimo que se van a depreciar, y tendré un resultado negativo acá de amortizaciones por 200. Anoten un tip muy importante, ¿sí? Muy importante. La amortización interviene en el presupuesto económico, ven que está acá en la parte económica, en las cuentas de resultados, pero nunca en el financiero, porque la amortización no se paga. Profe, ¿puede repetir? Importante. O sea, cuando ustedes vean, y la amortización es de tanto, bueno, eso va en el económico, ¿sí? Profe, ¿podría repetir, por favor, que se me entrecortó? Sí, cómo no. Un tip para tomar en cuenta. La amortización, ¿sí? La depreciación del activo fijo, ¿sí? Es un resultado económico, va en el resultado económico, ¿sí? El presupuesto económico. Pero nunca toca el financiero, el cash flow, porque la amortización no se paga, ¿sí? Es pérdida de valor de mi activo fijo. Nunca está en el financiero. Siempre, porque a veces uno se puede confundir, no en esta metodología para armar los presupuestos, pero en la que van a ver después, en los ejercicios, por ahí se equivocan. Entonces no hay que equivocarse, es conceptual, es importante. La amortización es económica, no financiera. No hay salida de plata por la amortización. Entonces nunca está la amortización en el financiero, siempre está en el económico. Y acá aprovecho también y le hago otro tip en este terreno que estábamos hablando tanto del IVA. El IVA, ¿sí? El IVA no va en el económico, porque dijimos que no era venta, ¿sí? El IVA era del gobierno, ¿sí? Lo que le pago a mis proveedores cuando me facturan por IVA no es costo de la mercadería, es IVA. Entonces, el IVA no va en el económico. El IVA irá en el financiero porque se paga y en el patrimonial, como estamos viendo que ahí toca cuentas patrimoniales. Entonces, estos son dos tips importantes, digamos, para no equivocarse y no confundirse, ¿viste? Porque por ahí uno empieza a armar medio en paralelo el económico del financiero y por ahí se equivoca y mete alguna cosa mal. Bueno, es así. La amortización va al económico y no al financiero. Y el IVA jugará en el financiero, pero nunca en el económico, porque el IVA no es un resultado nuestro, es plata del gobierno. Bueno, 200. Y dice, ahora el 9, dice, ya estamos llegando al final, pero todavía nos quedan 4. Así que acá dice, se pagará el 50% de la deuda bancaria al final del periodo proyectado. Bueno, a ver qué había de deuda. Tenemos deuda bancaria por 800 y yo digo voy a proyectar pagar la mitad. Entonces puse acá 400 y la salida de dinero proyectada de 400 para pagar la deuda. Después dice también, se pagarán intereses de la deuda por el 10%. Bueno, entonces yo digo, al final del periodo proyectado voy a pagar el 10% de la deuda, ¿no? Y como la deuda estuvo durante todo el periodo, será el 10% de los 800. Entonces tendré 10% de 800 es 80, son intereses, se han devengado durante todo el periodo proyectado, 80 como resultado negativo acá, estos son resultados financieros, y la salida de dinero, la disminución de disponibilidades que estoy previendo para esto, que es de 80.
En algunos problemas ustedes van a ver que, bueno, después se los comento, sigo avanzando. El IVA dice que se pagará en el periodo. Bueno, en general el IVA se paga, si es mensual, se paga al mes siguiente o a los 2 meses. Pero bueno, en este ejemplo está puesto que el IVA se paga en el periodo. Entonces, nosotros tenemos que calcular cuál fue el IVA, o sea, cuál es el IVA que pienso que va a ocurrir en este periodo. ¿Qué habíamos pensado que había en el IVA? ¿Qué habíamos puesto, considerado en las proyecciones que tocan IVA? Y el crédito fiscal menos el débito fiscal sería. Exactamente. Había considerado un débito fiscal de 210 y un crédito fiscal de 105. ¿Cuánto es el neto? 105. Entonces la pauta presupuestaria que estoy tomando acá me dice que ese neto entre débito fiscal y crédito fiscal, entre lo que le voy a facturar a mis clientes y lo que me facturaron los proveedores, no lo voy a pagar después, sino que lo voy a pagar en este periodo. Entonces tengo acá los 105 y la salida de plata de 205. ¿Ven? Y la 12, parecería que es la última, dice, se pagará un dividendo a los accionistas, está mal escrito accionistas, de 300 pesos. Bueno, un tip importante acá. Pagar un dividendo no es un resultado positivo. Nosotros pagamos dividendos de ganancias que ya hemos obtenido. Pagar un dividendo es un movimiento patrimonial, ¿sí? Pero no es un resultado positivo. La ganancia estuvo antes, se generó y después pagó el dividendo. Así que no hay que equivocarse. El pago de dividendo juega en la salida de plata, en el financiero y en el patrimonial. El pago de dividendo no juega en el presupuesto económico, ¿sí? Porque en realidad pago dividendo de lo que gané en otros presupuestos económicos. Y observen ustedes cómo está planteado acá, dice un dividendo de 300, y había justamente 300 en el momento cero. Entonces lo que yo estoy proyectando es, bueno, la ganancia que tengo, sin distribuir, sin dársela a los accionistas, yo preveo que en este periodo se la voy a pagar a los accionistas. ¿Ven? Entonces, tengo 300 acá sumando, porque disminuye el valor patrimonial, bajo el patrimonio, si disminuye el patrimonio, y 300 acá como salida de dinero. ¿Ven? No toqué el económico. Distribuyo una ganancia que tuve de antes, vine de antes. Y no es tampoco lo que estoy pensando ganar ahora, porque en general no se puede distribuir resultados anticipados, está medio prohibido eso. Entonces uno tiene que primero ganarlo, mostrarlo en un balance y después distribuirlo, ¿sí? Hacer distribuciones anticipadas requiere trámites especiales, o sea, se trata de que no ocurra eso. Entonces, pero acá sí, en este presupuesto yo tengo en el momento cero 300 de ganancia, bueno, se lo quiero dar a los accionistas. Entonces anoto estos 300. Bueno, y ya habría terminado, ¿sí? Terminé con los 12 puntos que tengo acá, entonces como lo hice prolijito, ya me tendría que salir el estado de situación patrimonial proyectada, ¿sí? Con todas las cuentitas que tocan patrimonio, el presupuesto económico que está acá, ¿sí? Por ejemplo, veo acá presupuesto económico, ¿ven? Tuve 1000 en el presupuesto económico por ventas, mi presupuesto de ventas. 600, mi presupuesto de costo de ventas. Estos 400, bueno, es la diferencia, es el resultado bruto, 400. 200 es la amortización, que está en el económico. 80 son los resultados financieros, ¿sí? Quiere decir que mi presupuesto económico me muestra que espero tener una utilidad de 120.
Desde el punto de vista contable, y para que esto balancee, pongo acá los 120 con signo contrario y lo paso acá como una mayor utilidad dentro de resultados no asignados, para que esto sea un resultado que en el otro periodo, en el periodo siguiente, lo pueda llegar a distribuir. Por eso te he puesto acá, ¿ven? Así, esto es contable, ¿sí? Cancelo estos 120 y lo pongo acá como mayor resultado no asignado. Pero el presupuesto económico es este. Es este. Este es el presupuesto económico. Que tengo en este ejercicio, en este caso. Bueno, veamos qué pasa. Este es el económico. Entonces digo, bueno, hago el económico, hago el financiero, cash flow, y hago la situación patrimonial proyectada. Generalmente, siempre se hace primero el económico, después el financiero y después la situación patrimonial proyectada. Entonces vamos a ver qué pasa con lo financiero, para seguir esa secuencia. Si mirás lo financiero, los movimientos de plata son esta fila. Están todos puestos acá, ¿sí? Los movimientos de plata. Lo que pasa es que en lugar de estar puesto en una fila, en lugar de ponerlo en una columna, pero lo podríamos reconstruir como una columna, ¿sí? Entonces, si lo armamos como una columna, ¿qué tendríamos? Tendríamos cobranzas anteriores, cobranzas, ventas, periodo proyectado, cobranzas anteriores, ¿qué tengo? Era esto. Cobranzas del periodo, de ventas del periodo eran las 605. ¿Sí? Bueno, y tengo también, porque ahí creo que no tengo más ingresos. Estos son ingresos, un cash flow esto, ingresos, egresos. Entonces, ¿qué tengo en egresos? Pagos proveedores anteriores, pagos proveedores del periodo, los proveedores anteriores, el pago era este, los pagos de proveedores del periodo era este, pagos, deudas financieras, pagos intereses, pagos, deudas, va el IVA, pago IVA, pagos dividendos. Bueno, creo que he volcado vertical todo lo que estaba acá horizontal. ¿Y qué tengo más que contemplar? ¿Qué había al inicio? El saldo inicial. ¿Sí? Esa es plata que tengo, ya la tengo, digo. Está en el momento cero. La suma algebraica de todo esto tendría que ser el saldo final. A ver qué pasa. A ver cuánto de acá. Bueno, es 732 menos 150.
Observen esto. Está bien, puse todos los valores, lo acabo de controlar. Pero supongamos que hago la suma algebraica ahora, lo que tengo el momento cero, lo que pienso que me va a ingresar y lo que estoy proyectando que voy a pagar. ¿Llegan a ver cuánto da? ¿Qué significa esto? Una suma que da menos 582,50. Vas a tener que tirar endeudado. ¿Cómo? Digo que claro, queda negativo, vas a tener que salir a pedir un préstamo o Claro. un ingreso de caja porque no te cierra el cash. Exactamente. No cierra el cash flow. Exactamente. Perfecto. Es así. Miren, pusimos todas las pautas presupuestarias y vemos que no nos cierra el cash flow, ¿no? Casi no nos dábamos cuenta de que pasaba esto. Haber hecho el ejercicio presupuestario me está permitiendo ver que no me va a alcanzar la plata, ¿sí? Es mucho mejor darse cuenta que a uno no le va a alcanzar la plata con antelación a comprobar que no le alcanza la plata cuando tiene que hacer un pago, digamos, porque es más difícil de resolver. Entonces aquí ya hay un aspecto de utilidad de esta gestión presupuestaria en cuanto al presupuesto financiero, ¿no? Que permite ver las necesidades de dinero. Bueno, también permitiría ver los excedentes, ¿sí? Y ver qué se hace con los excedentes. Pero acá tenemos un problema peor, digamos, porque, bueno, no me alcanza la plata. Hice todas las proyecciones, hago esta comprobación, esta suma, y no me alcanza. ¿Qué puedo hacer si no me alcanza la plata? ¿Qué puedo hacer? Pedirle a los accionistas o sacar un préstamo, ¿no? ¿Sacar plata del bolsillo o pedirle? Endeudarte. También puedes extender los plazos de pago a proveedores. Exactamente. Puedo hacer varias cosas, y lo bueno es que lo estoy pudiendo anticipar, ¿sí? O sea, estoy viendo lo que me va a pasar, entonces yo puedo hacer varias acciones y no tengo que, no me apareció el problema repentinamente que es más difícil de manejar. Entonces yo puedo decir, bueno, ante esta situación, ¿qué podría hacer? Adelanto los cobros. Podría decirle a los clientes que me paguen antes. Generalmente si le voy a decir eso, le voy a tener que dar alguna ventaja. Podría diferir los pagos a los proveedores, o sea, decirle a los proveedores, te voy a pagar después, y seguramente habrá que darle también algún dinero. Podría pedirle plata a los accionistas, o no pagar el dividendo, igual no me alcanza, y pedirle plata a los accionistas, cosa que los irritaría mucho, porque esto irrita. O sea, pedirle plata a los accionistas no va a caer bien. Y otra cuestión es, bueno, contemplo la posibilidad de tomar un préstamo, porque de alguna manera estoy previendo pagar una parte del préstamo y tomo otro préstamo. Cosa que cuando nosotros hablamos de deuda, siempre tenemos que pensar que uno paga una deuda, pero probablemente contrae otra, es normal eso. Aunque parece que a veces para, digamos, nuestro país no es tan normal, pero es normal, ¿sí? Cancelo una deuda y tomo otra. En finanzas se llama rollover. Eso, rollover. Entonces, bueno, yo estoy viendo que me están faltando 582, me van a faltar 582 con todas mis estimaciones, y la verdad que no tengo ganas ni de darle descuentos a los clientes, ni de pagarle intereses a los proveedores, ni pedirle a los accionistas, y tengo la posibilidad de tomar un préstamo. Entonces, contemplo tomar un préstamo. Como esto lo estoy haciendo con tiempo, voy a tener tiempo de hacer todas las gestiones para obtener préstamos, que a veces son un poco largas, entonces mejor hacerlo con tiempo, porque si no tengo tiempo, probablemente fracase o tenga que conseguir una financiación muy cara. Entonces lo que se ha contemplado en este problema es tomar un préstamo de 600. Entonces acá están los 600. Aumento impasivo en 600 y me va a ingresar 600. Esto no es un adicional, no estaba previsto, no estaba dentro de las pautas originales.
pero al hacer la gestión presupuestaria, al armar el presupuesto, me apareció esto. Entonces tuve que agregar otro supuesto, que es pedir el préstamo de 600. Y ahora sí ya me balancea. Pongo acá, incremento, nuevo préstamo. ¿Sí? Y voy a tener así, vean ustedes el cash flow, saldo final. $17,50. ¿Ven? Este valor de 17,50, ¿sí? Que es el presupuesto financiero, ¿eh? Está concordando acá en la situación patrimonial proyectada con el resultado de esta fila, ¿sí? Que es la de disponibilidad, ¿eh? Por eso está puesto acá, esta fila es el cash flow, toda la fila. Bueno, y acá, como todo esto lo hice con mucho cuidado y prolijidad, voy viendo cómo... Las preguntas que me hacen mis amigos. Voy viendo cómo va quedando, ¿eh? Ya sabemos que disponibilidad me quedan 17,50. Cuentas a cobrar. Habíamos arrancado con 2.50, se está proyectando todos estos movimientos, el saldo que da es 605, que recuerden que es la mitad de la venta que pienso hacer en el periodo, que no la voy a cobrar, la voy a cobrar después, 605. Acá tengo 200, ¿sí? Que es la mercadería inicial de 300, voy a comprar 500, pero voy a vender con un costo de 600, me va a quedar al final 200. El activo fijo era de 1.500, le voy a restar 200 de depreciación, me va a quedar 1.300. Esto suma 2.122,50. ¿Qué pasa en el pasivo? Bueno, acá tengo los proveedores, ¿sí? 302,50 es la mitad de lo que le compré a los proveedores, lo que le pienso comprar a los proveedores, que no le voy a pagar en el periodo, le voy a pagar después a 302,50. Deudas fiscales en cero, porque el IVA lo voy a pagar todo durante el periodo. Deudas financieras en 1.000, recuerden que eran 800, voy a pagar 400 y voy a tomar un nuevo préstamo en 600, me da 1.000. Total del pasivo, 1.302,50. En el patrimonio neto, ¿qué tengo? El capital que no cambió son 700 y los resultados no asignados proyectados van a ser los 300 que había al inicio, los voy a repartir, entonces no los voy a tener más y voy a tener 120, que es el resultado del periodo proyectado que me mostraba el presupuesto económico. 120. Bueno, eso me da un patrimonio proyectado de 820, sumo 820 más 1.302,50, 2.122,50 y como ven, concuerda. El activo da igual al pasivo más patrimonio neto, entonces he logrado hacer todo balanceado, ¿eh? El económico, el financiero y el patrimonial proyectado, cierra todo. Es casi un milagro haber logrado esto. Bueno, no es fácil. Profe, para aclarar, no. Yo Decime. noté, entonces, los créditos los restamos y los débitos los sumamos. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? No, que ahí cuando hacemos el presupuesto vamos armando, cuando se me acredita, si yo soy del lado de la empresa, ¿no? Se me acredita dinero, voy restando en el presupuesto. No, la plata te va sumando. Si vos recibís dinero, aumenta tu disponibilidad. Si vos le vas a cobrar a un cliente, ¿sí? Te baja la cuenta a cobrar porque le estás cobrando al cliente.
y te aumenta la disponibilidad porque tenés más plata. Tenés menos a cobrar y más en caja. No, no, está bien, eso sí lo entiendo. No, pensé que lo estaba restando, quizás al principio lo entendí mal y No, lo no. anoté. No, es este, ¿ves? Acá es este. Es ese. Claro. Y este es por lo del inicio, Claro, es por el 50% del periodo. ok. Bien, Eso es la cobranza. la cobranza. Y acá Y está. después lo que noté también, bueno, que la amortización, ahí no la tuvo en cuenta, en el financiero no la tuvo en cuenta, porque usted dijo que solamente va en el económico. Sí, El IVA va en el patrimonial y en el financiero. exacto. ¿Y el dividendo va en el financiero y patrimonial? Sí, Sí, ok. sí. Bien. Ese está acá y acá. El IVA y el dividendo están acá y acá. Y están acá. Están acá, ¿ves? Acá está. Y acá está, Perfecto. está en el patrimonial. Sí, así. Bien. Eso está perfecto. Podemos empezar a hacerlo, no sé si va a salir. Bueno, igual ya les digo, la metodología que van a ver en los casos prácticos es un poco más simple, no es tan contable, pero yo se los quise mostrar así para que vean bien el esqueleto que hay detrás de esto. Así ven bien el esqueleto. Porque en los casos van a armar el económico, después el financiero, y el patrimonial después si llegan lo arman, pero el esqueleto es esto, ¿viste? O sea, detrás de eso está esto. Aunque vos empieces secuencialmente por el económico, después hagas el financiero y después el patrimonial. Acá lo fuimos haciendo simultáneamente, digamos, pero porque en el esqueleto está eso. Esta técnica hace que si lo hiciste bien, siempre te balancea, va. O sea, te puedes equivocar, pero esto cierra siempre, ¿viste? Porque está armado con criterio contable. Puedes meter mal los números, pero cierra. Y yo les quiero decir algo más, ya antes de, bueno, me hacen las preguntas que quieran, obviamente, pero les quiero decir algo más. Bueno, les muestro, es lo del costo de mercadería vendida, es fácil, ¿no? Eran 300 que había en mercadería, compra proyectada de 500, existencia final que nos estaba quedando allí de 200 y costo de venta proyectado 600. Lo que les quiero decir es esto, observen una particularidad que tiene este problema, que es algo raro, no es raro, pero digamos por ahí no es lo habitual, ¿no? Porque ¿qué pasa? Uno piensa que si gana plata, ¿qué tiene que tener? ¿Más o menos plata? Si yo gano Y por ahí la tengo que reinvertir. ¿no? Más plata. Claro, si yo digo, si yo gano plata, lo que tengo que tener es más plata. No pasó eso. Nosotros vamos a ganar plata, 120, el económico, ¿sí? Pero no nos cerraba el financiero, nos faltaron 600. Entonces, lo esperable, ¿sí? Y después vamos a profundizar sobre esto. Lo esperable es que si yo tengo un resultado económico, ganancia, tenga superávit financiero. Pero puede no ocurrir eso. Yo puedo tener ganancia económica y déficit financiero, como pasó acá, ¿sí? Y también por el lado, si es al revés, o sea, si yo tengo pérdida económica, uno puede pensar que va a tener déficit financiero, pero puede no ocurrir eso. Puedo tener pérdida económica y superávit financiero. ¿Ven? Es uno como una matriz de 2x2, distintas situaciones. Pero no los quiero abrumar. La próxima les hago esa matriz y vemos en qué casos se da uno y otro. Y pues yo digo, no es lo más frecuente, pero pasa con mucha frecuencia. De hecho, esto que nos pasó acá es muy frecuente cuando están creciendo los negocios. ¿Por qué? Porque me falta, no me alcanza la plata, porque está creciendo mi negocio y me aumentaron las cuentas a cobrar, pero no la caja, ¿no? Porque lo voy a cobrar después. Sí, entonces es bastante común
que uno pueda estar ganando plata, proyectando ganar plata, pero que tenga que cubrir financieramente ese crecimiento de los negocios que te da ganancia. No los abrumo, eso lo vemos el próximo lunes en un ratito, porque son como corolarios importantes de temas de gestión cuando uno hace estos análisis, ¿no? Pero esta semana van a estar más abocados a lo operativo, de ir, bueno, haciendo las cuentas, ubicándolas en las tablas y armando los presupuestos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Recién estaba mirando en el libro, el capítulo 6 habla de presupuesto maestro. ¿Podemos empezar a leer desde ahí como para ir viendo más o menos? Exacto, eso. Ahí te explica la técnica presupuestaria, yo te la dije en 5 minutos, ahí te vas a tener que leer unas cuantas páginas, pero está explicado. Hay un gráfico también, Buenísimo. un par de gráficos interesantes. Si querés empezar mirando el gráfico y después te lees el texto. Perfecto, gracias, profe. De nada. Esta planilla, profe, la vas a subir al campus. Sí, dale, la subo. Dale, sí, subo ahora porque, viste, le agregué cosas, ahora lo grabo y después lo subo, si no hay problema. Dale, gracias. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta o descansamos ya, que fue terrible? Por mí todo claro. Profe, ¿la grabación de la clase la puede subir? Sí, voy a tratar de subirlo. Lo que pasa es que es medio difícil, en el campus no sube, cuando es muy grande el archivo. Pero bueno, lo voy a tratar de poner en algún lado, ¿no? ¿Dónde les parece? Profe, en un drive, no, tampoco sube. Claro, quizás se puede hacer en un drive compartido para todos. Sí, puedo hacer en un drive, o si no en YouTube también. Dale, yo se la subo. Mañana, ¿eh? Hoy ya estoy cansado, todo eso lo hago mañana. ¿Eh? Buenísimo. Dale. Dale, gracias. A ver si hay algún chat más. Bueno, ya lo hemos estado contestando. Si puedo subirlo en el campus, lo subo, pero va a ser muy pesado, no termina más, ¿viste? Entonces, hago un Google Drive o si no en YouTube. Dale. Bueno. Bueno, profe, nada más, gracias. Listo. Bueno, Muy chicos, buena, gracias. me alegra mucho. Gracias, Que estén bien, profe. ¿eh? A estudiar. Chao, Dale. Bueno, un beso. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.